Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Si se escucha bien, profe. Muchas gracias. Soy el ingeniero Mario Francisco Moreno y voy a ser su disertante para esta demostración de qué es Photoshop, ¿de acuerdo? Vamos a ver desde cero de qué es Photoshop y vamos a cerrar con un ejemplo claro, preciso, para que se quede bien claro, ¿no? Respecto a lo que es manejo de dimensiones de tamaño, fondos y demás que se va a ver hoy día en clase. Voy a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirma? ¿Me confirman si pueden verla? Ahora sí. Sí, profe, Perfecto, ya está. perfecto. Bien, lo que tenemos programado para esta clase es lo siguiente. Vamos a aprender a utilizar fondos, formas, textos. Vamos a ver lo que es imagen con marcos de selecciones. Vamos a ver algo que se llama varita mágica y vamos a aprender a trabajar un poco con fusión de capas. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente tenemos hoy día. Déjenme mostrarles una introducción básica. Estoy cambiando de pantalla. Ustedes me confirman si pueden ver la diapositiva. Sí, sí. Vamos a confirmar primeramente vamos a iniciar definiendo qué es Photoshop. Para los que no conocen o para los que ya lo hayan conocido, es el programa más utilizado mundialmente para edición de imágenes digitales. Y, sin duda alguna, el más usado para crear publicaciones para redes sociales, tanto para Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que quieran hacer generalmente, o casi siempre, un 90% está hecho en Photoshop, ¿no? Photoshop tiene más de 30 años de experiencia, así que solo imagínense, ya viene de las versiones súper anteriores, para los que han conocido Freehand, en las versiones anteriores hay una versión mejorada para los que hayan conocido. Ahora dice que trabaja con imágenes digitales o mapas de VIX. Existen dos tipos de imágenes digitales que se manejan. Los vectores, los píxeles, que son las imágenes mapa de VIX, que se diferencia entre una y otra, que un vector se compone a través de trazado y color de relleno. Sin embargo, una imagen digital o mapa de VIX se compone de píxeles. Se dice que el espacio más pequeño dentro de una imagen digital se define como un píxel, ¿no? Es por eso que cuando nos acercamos bastante a lo que es una imagen digital, logramos ver los píxeles o pequeños cuadros de color que conforman la imagen digital. Bien, partiendo de eso, decimos que Photoshop se encarga de trabajar con imágenes digitales, pero mapa de VIX, no con vectores. Si bien puede trabajar con vectores, no es su especialidad. Su especialidad de él es trabajar con imágenes en mapa de VIX y trabajar a través de píxeles. Bien, una vez recalcado eso, procedo. Vamos a conocer un poco de la interfaz que compone Adobe Photoshop. Parte número 1 de la interfaz es la barra de menú. Va a comenzar de este archivo. Fíjense, este archivo. Tenemos edición, imagen, capa, texto, filtros y demás. Todo eso es su barra de menú, todo lo que viene en la parte superior. La segunda barrita que tenemos se llama barra de propiedades. En la parte inferior, si bajan un poquito, van a ver que hay propiedades. Esta barra de propiedades va a cambiar dependiendo de la herramienta que estén usando. No siempre va a ser las mismas propiedades. Disculpe, se quedó en el PDF. ¿Se quedó en el PDF? Ah, perdón, perdón. Gracias. Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿pueden verlo? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por el dato. Muchas gracias y sería bueno siempre que me avisen, por favor, porque a veces se nos pasa. Gracias. Bien, ahora sí. Les decía que vamos a ir conociendo la interfaz ya de Photoshop. Es esencial conocerla, es muy importante y ver de qué está compuesto, pues, ¿no? Como un auto, o sea, si querés aprender a manejarlo bien, necesariamente tenés que ver con qué herramientas contás y así el trabajo va a ser mucho más fluido y mucho más rápido y óptimo. Bien, ahora sí les decía, barra de menú que parte de este archivo hasta ayuda. Todo esto es nuestra barra de menú dentro de Photoshop. Tenemos edición, imagen, capa, texto, filtro 3D, vista, ventana y ayuda. Todo esto es su barra de menú.
yo les puedo decir en la clase, barra de menú, texto. Vámonos a tamaño y previsualización de fuente, y ustedes ya tienen que guiarse a través de su barra de menú. Barra de propiedades, que es la segunda barra que tenemos acá dentro de Photoshop. Esta barra de propiedades va a cambiar dependiendo de la herramienta que se esté utilizando. No siempre va a ser las mismas propiedades para una herramienta. Un ejemplo, solo para demostración. Si yo vengo acá, por ejemplo, a recortar esta herramienta, ¿notan que las propiedades cambiaron? Si yo vengo a selección, sus propiedades son distintas. Entonces, esta barra de propiedades siempre va a cambiar. ¿De qué va a depender? De la herramienta que se esté utilizando. ¿Quedó claro esa parte, no? Sí, sí. Perfecto. Siguiendo, tenemos la barra de título. En la barra de título siempre se va a mostrar el título, el nombre del documento al que le hayan puesto, la extensión, la cantidad de zoom, el tipo de relleno que le han aplicado y el modo de color que vamos a ver cuando creemos un documento. Esta es la barra de título. Pueden quedarse con que tiene el título del documento en el cual se está trabajando. Muchas veces tenemos 10 documentos abiertos y para identificar sin ir a cada uno, simplemente revisamos el nombre del archivo. Y aquí está, fíjense, terminado .psd dice, ¿no? En este caso es el nombre que yo le he asignado. Si voy más a la izquierda, tengo la caja de herramientas. Tengo un montón de herramientas que componen Adobe Photoshop. Si ven que, por ejemplo, esta herramienta tiene un pequeño triángulo en la parte inferior derecha, significa que dentro de esta misma herramienta existen otras subherramientas. Si yo hago clic sostenido izquierdo ahí, me va a mostrar las otras herramientas que componen esa herramienta. Lo mismo para abajo. Si yo veo que hay un triángulo en la parte inferior, significa que hay otras subherramientas ahí. Entonces, clic sostenido, si pueden ver, hay más herramientas. Fíjense que la mayoría trae ya ese triangulito. Si yo doy clic sostenido ahí, me va a mostrar las demás herramientas. Ahora, dentro de Photoshop tenemos dos colores. Un color que es frontal y el otro que es de fondo. Aquí Photoshop maneja estos dos tipos de relleno y vamos a ir viéndolo ya según la necesidad. Más en la parte inferior tenemos ya la barrita de estado. En la barra de estado me va a decir alguna configuración, por ejemplo, de mi documento, de cuánto por cuánto es y en qué resolución yo estoy trabajando. Si pueden ver, son 1200 px por 1200 px píxeles a una resolución de 72 píxeles por pulgada. Después, en la parte derecha, tengo los paneles. Los paneles se conforman de este color, muestras, degradado, motivo, capas y canales, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, tenemos nuestro documento, nuestra área de trabajo ya, con nuestra mesa de trabajo, que es el centro de todo Photoshop, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Sí, por favor, ¿con qué versión de Photoshop está trabajando? Estoy ¿O es el trabajando mismo, con la pastor? versión CC 2020. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda que tengan? Sí, perdón. Si tengo otra versión anterior, tiene las mismas herramientas, es lo mismo, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, simplemente que Photoshop con las versiones va añadiendo nuevas herramientas y nuevas propiedades. Pero en la mayoría va a ser lo mismo. Gracias. Perfecto. Un minutito, por favor.
Ahora sí, continuamos. Mil disculpas, estaba aceptando a las personas que estaban esperando en la sala. Ya las admití y vamos a continuar. Bien, vamos a seguir entonces con la demostración. Voy a ya empezar a crear el documento. Voy a crearlo desde cero. Voy a proceder a cerrar este documento. Le digo que no deseo guardar cambios. Cuando ustedes ingresan a Photoshop, lo primero que le va a salir va a ser esto, ¿no? Absolutamente nada, simplemente le va a pedir configurar, crear un nuevo documento, abrir documento, y en la parte inferior le va a mostrar los documentos con los que hayan trabajado recientemente, ¿no? Sus proyectos, artes que hayan definido. En mi caso voy a comenzar de cero, voy a venir a crear nuevo. Las dimensiones que voy a usar son las que se están utilizando actualmente como estándar para Instagram y para las publicaciones de Facebook. Como nombre, primeramente le voy a poner publicidad 1. Lo segundo que me está pidiendo es la anchura. La anchura la voy a definir 1200 píxeles y la altura la voy a definir en 1200 píxeles también. En la resolución voy a manejar 72 píxeles por pulgada. Se puede manejar 3 tipos de categoría de resolución. Lo voy a hacer a un ladito para que lo vean. Se maneja 72, 150 y 300. 72, esto es para redes sociales. 150, que lo van a manejar siempre para lo que es manejo o uso cotidiano. Y el 300, que siempre se lo van a pedir para imprenta. ¿De acuerdo? 72 entonces para redes sociales. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos un arte, por más que lo hagamos a una full calidad, si cuando el usuario entre a su dispositivo y la imagen no le carga porque es muy pesada, no va a servir de nada nuestra calidad, porque el usuario no lo va a ver. Eso es lo que pasa generalmente. ¿Qué pasa cuando cargan una imagen y tarda mucho? Sale a la siguiente, ¿no? Siguen bajando. Eso es lo que pasa. Así que mucho cuidado con los manejos de resolución, porque mientras más resolución, más calidad, es verdad, pero también más va a tardar en cargar. ¿De acuerdo? 150, el uso cotidiano. Generalmente cuando se van y imprimen fotografías con cámaras de buena calidad, siempre las manejan con 150 píxeles por pulgada, los famosos PPP. PPP. Y también tenemos el manejo de 300 píxeles por pulgada, que es lo que se maneja ya en imprenta. En nuestro caso, como es para redes sociales, me voy a basar en 72 píxeles por pulgada. ¿De acuerdo? Pueden preguntar sin miedo. No hay ningún problema. Es bueno sacarse las dudas siempre. ¿De acuerdo? Me gusta que participen y que se vayan sin dudas, siempre. Así que si tienen alguna duda o consulta, no duden en preguntar. Bien. Tengo 1200. Una consulta, mi estimado. Dígame. Sabe usted que la memoria es frágil y seguramente esta explicación con el tiempito se nos va tal vez olvidar y sería bueno tal vez si es que nos va a proporcionar este video grabado o es que ¿cómo haríamos, licenciado? Gracias. Sí, esta clase está siendo grabada, así que no hay ningún problema. Ya Aulatec se los va a pasar seguramente, se lo va a hacer llegar sin ningún problema. También el material y las imágenes que son que yo les he pagado, ¿no? Pero igual se las va a hacer llegar gratuitamente a ustedes. Yo las uso y no hay problema. Muy gentil. Muchas gracias. No hay por qué. Continuando entonces, vamos a trabajar con píxeles por pulgada. Les decía, existen modos de colores. Los modos de colores son los dos más usados, RGB y CMYK. RGB se utiliza para imágenes digitales y CMYK se utiliza para imágenes vectoriales. En este caso, siempre que trabajen en Photoshop van a trabajar en RGB.
Ahora, cantidad de bits, yo les aconsejo para redes sociales, van más o menos con la misma escala, ¿no? Uso de redes sociales, uso cotidiano y uso de imprenta. Siempre manéjenlo cuando es redes sociales en 8, por favor. Abajo, me dice opciones avanzadas, que esta no lo vamos a tocar siempre que se mantenga en sRGB, que es el estándar de impresión que maneja Photoshop. Y por último, píxeles cuadrados. No modifico absolutamente nada ahí. Acá donde dice contenido del fondo, que se mantenga nomás transparente. No cambien nada ahí. Por último, voy a proceder a crear el documento. Le doy crear. Y ya me crea el documento con las dimensiones que yo le he pedido que tenga, ¿no? Si vieron el diseño que les pasé, ¿por dónde comenzarían ustedes? A ver, lo voy a abrir por acá. Lo voy a abrir para que lo puedan ver. ¿Por dónde comenzarían a trabajar? ¿Qué comenzarían haciendo? El fondo. Perfecto, el fondo, correcto. Primero siempre se debe trabajar el fondo, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de Photoshop tenemos varias herramientas que vamos a ir viendo al transcurso de las clases, las cuales me permiten trabajar con fondo. En este caso, si voy a mi caja de herramientas y busco la herramienta degradado, voy a encontrar una herramienta que me va a permitir hacer fondos en degradez. ¿Qué quiere decir degradez? ¿O qué significa degradado? Que va a partir de un color, se va a ir degradando, o sea, perdiendo el color hasta llegar a otro color. ¿De acuerdo? Una vez que seleccione entonces la herramienta degradado, puede ser que ustedes tal vez tengan un botecito de pintura ahí. Y ya les había indicado que si tienen un triángulo en la parte inferior, significa que hay más herramientas. Entonces, clic sostenido y buscan la herramienta degradado. ¿De acuerdo? Si me fijo, ¿qué tipo de degradez creen que tiene esto? Lineal, radial, ¿cómo lo ven? Radial. Radial, perfecto. Entonces, dentro de mi documento, donde seleccioné la herramienta degradado, aquí, voy a ir a la barra de propiedades y voy a configurar. Fíjense que a ustedes les debe estar mostrando otro color, obviamente, ¿no? Porque han trabajado seguramente con otros colores. Pero deben darle clic a esta cintita. Le dan clic a la cinta y se le va a activar un panelcito así, donde le va a mostrar seguramente dos colores, ¿verdad? Vamos a proceder a cambiar los colores. ¿Cómo se modifica el color dentro de un degradez? Debo dar doble clic sobre este cuadrito. Doy doble clic, se me va a habilitar esta ventanita y quiero que me definan este color para el color número 1. Una vez que definimos, le doy OK. Vengo al color número 2, doble clic, y el segundo color va a tener este. Le doy OK y le doy OK. Ahora, una vez que configuro esos dos colores, en la parte superior están los tipos de degradado. Fíjense que el primero es el lineal, el segundo es el radial, tenemos en ángulo, reflejado y diamante. En este caso, el que me interesa es radial. Entonces, selecciono radial, vengo al centro de mi documento, clic sostenido y trazo una línea hacia los extremos. Y fíjense que acaba de crear ya mi fondo. Vuelvo a repetir. Busco degradado radial, ubico al centro de mi documento y arrastro hacia un lado. Y con eso ya tengo creado mi fondo. ¿Quedó claro esa parte? ¿Alguna duda o consulta?
Si digamos he comenzado el punto a un costado, ¿cómo podría moverlo al medio? O- Ya, supongamos que usted hizo el punto aquí, ¿correcto? Sí. Simplemente con la misma herramienta, usted viene al centro y esta vez sí le da la dirección correcta. Con la misma herramienta. O sea que sobreescribe lo que ya tiene ahí. No necesita borrar nada. Directamente lo puede volver a aplicar ahí. Así Bien, es. bien. Una vez tengo el fondo hecho, voy a cambiarle el nombre a su contenedor. Todo en Photoshop tiene un contenedor. Ese contenedor se llama capa. Una capa no es otra cosa más que un papel de acetato. Para los que se acuerdan que es un papel de acetato, es como el papel cebolla, que teníamos un papel transparente que se manejaba en los colegios anteriormente. No sé si se sigue manejando, pero es como una especie de lámina transparente en la cual va almacenando todos los elementos de nuestro diseño. Y en este caso, fíjense que el fondo que nosotros hemos creado se ha guardado en la capa 1. Para cambiar el nombre a la capa, yo puedo hacer doble clic sobre el nombre que tiene actualmente. En este caso dice capa 1, pero yo puedo ir y darle doble clic ahí sobre esa capa 1 y modificarle su nombre. Ahora se va a llamar fondo. Y Enter para confirmar. Está en la capita fondo a partir de ahora. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? A ver, ideas. Insertar imágenes. Ya. Tenemos el fondo. Fíjense que tenemos un pequeño recuadro. Vamos a ir de hacia atrás y vamos a ir encogiéndonos hacia el centro. Entonces, ¿qué nos tocaría ahorita? Ya tenemos el fondo y tenemos el recuadro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer... Sería la imagen de Las la letras. Valeriana. El texto. Primero vamos a hacer el recuadro, ya que nos va En a los ayudar a encajar. márgenes. En este caso, primero el recuadro, para que ya nosotros vayamos viendo dónde va a ir almacenada cada imagen. Fíjense que si yo la pongo las imágenes en el recuadro, cuando ya yo le inserte el recuadro, puede ser que esté estorbando o esté muy a la izquierda o muy a la derecha. Así que primero hago el recuadro y ya sobre ese recuadro, sobre ese margen, internamente voy almacenando los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Para poder crear ese recuadro, vamos a conocer otra herramienta que se llama herramienta rectángulo. A ver si lo pueden ubicar dentro de su cajita de herramientas. Van y me buscan la herramienta rectángulo. Esta herramienta rectángulo tiene propiedades, como habíamos definido al inicio. Toda herramienta tiene sus propiedades. En mi caso, lo voy a configurar de la siguiente manera. Relleno, ninguno. Este es relleno sin color, o ninguno. Trazo, que sea de color blanco. Me dice, grosor, ¿de cuánto va a ser el trazo? Yo lo voy a definir en 4 píxeles. Si voy más a la derecha, me va a decir qué tipo de guión o línea va a utilizar. Para efectos demostrativos, voy a usar el tercer tipo. ¿De acuerdo? Hay que configurar todo eso antes de empezar a crear. Ahora, ¿cómo lo creo? Cuando creamos un recuadro, es mejor basarse en un tamaño que ya tengamos como base. ¿Cuánto era lo que medía nuestro documento inicialmente? ¿Cuánto por cuánto lo pusimos en nuestro documento? A ver. 1200 por 1200. Perfecto. ¿Les parece si dejamos un margen de 50 píxeles para nuestros lados? Sí, licenciado. En ese caso, ¿cuánto debería medir nuestro margen entonces? 1150. 1150, perfecto, muy bien.
Entonces, fíjense, una vez que ya yo definí todo esto arriba, vengo aquí al documento y le doy un clic izquierdo. Cuando yo le doy clic izquierdo, me va a decir, ok, ¿querés crear un rectángulo? Decime de cuánto por cuánto lo necesitas. En mi caso, había definido cuánto, 1150. 1150 por 1150. Y procedo a darle OK. Me quedó volando, ¿no? Pero no importa, enseguida lo acomodamos. Bien, una vez que yo tengo creado este rectángulo, fíjense que todavía yo tengo habilitada la herramienta rectángulo. Si yo quiero seleccionar algo acá, debo buscar la herramienta selección, que es la que está en la parte superior. Esta herramienta selección. Una vez que busco la herramienta selección, voy a seleccionar estas dos capas, tanto la capa rectángulo 1 como la capa de fondo. Para seleccionar más de una capa, se debe presionar control y clic para seleccionar la segunda capa. Una vez que tengo seleccionadas ambas capas, voy a la parte superior, barra de propiedades, y acá tengo las herramientas que me van a ayudar a alinear mis elementos dentro de mi documento. Si yo voy a la parte superior, fíjense que dice alinear centros horizontales, ya me acaba de alinear esto, pero horizontalmente. Pero también lo quiero alinear verticalmente, así que vengo a alinear centro verticalmente. Y si ustedes han notado, voy a llevar esto más al centro, lo voy a arrastrar. Ya la alineación es perfecta. Photoshop me lo acaba de hacer. He alineado tanto verticalmente como horizontalmente mi documento. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Sin ningún problema. Voy a comenzar desde ahí, ¿ok? ¿Qué es lo primero que debo buscar? Herramientas rectángulo. Pedí que configuren sus propiedades. Relleno, ninguno. Trazado, blanco. Grosor, 4 píxeles. Tipo de línea, el tercer tipo de línea, que es los punteados. Después de eso, simplemente se ubican en el centro y le dan un solo clic izquierdo. Cuando le dan un solo clic izquierdo, le va a decir, ok, necesitas crear un rectángulo, ayúdame con el tamaño de cuánto por cuánto lo necesitas. Entonces 1150 y 1150. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que íbamos a dejar 50 píxeles para los bordes. Una vez tengo esto, le doy OK. Busco mi herramienta seleccionar. Presiono control y vengo a mis capitas que están en la parte derecha, parte inferior. Presiono control. ¿Para qué? Porque en este momento solamente tengo seleccionada la capa rectángulo. Quiero seleccionar también la capa fondo. Y es por eso que presiono control para que ambas capas se me seleccionen. ¿Esto para qué me sirve? Para poder hacer una alineación perfecta dentro de Photoshop. Entonces, ¿dónde debo ir? Voy a la parte de propiedades, barra de propiedades que está en la parte superior. Busco alinear tanto horizontalmente como verticalmente, ambos. Eso fue lo que estábamos haciendo. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí, jóvenes? Una vez que alineamos... Sí, perdón. En relación al marco o al margen que estás realizando,
Bueno, no lo puedo comprender muy bien, pero es necesario, eso sí, es para un diseño. Pasa que a veces se le va a pedir que trate de encajar el punto de atención al centro. Entonces, todos los elementos que usted vaya añadiendo a su diseño van a ir como que atrayendo la vista hacia el centro. El margen no es tan necesario siempre y cuando no quiera atraer la atención al centro. Si se dieron cuenta en este diseño, especialmente, el degradado los lleva al centro. El borde los está llevando al centro. Y todo lo que vayamos añadiendo a este diseño, lo voy a ir apuntando hacia el centro porque es donde está el punto de atención de los pacumutos, ¿no? Que se van a mostrar en la publicidad. Es dependiendo de la publicidad que vayan a desarrollar, ¿no? En este caso, el requerimiento era ese. Pero no es obligatorio, ¿no? Es dependiendo de lo que el cliente le pida. Va a haber clientes que no lo quieran así, tal vez, ¿no? Una vez tengo esto, procedo a llevarlo a su lugar. Bien. Hasta aquí ya tengo lo que es mi fondo, tengo lo que es mi margen, y ahora sí, ya puedo ir trayendo las imágenes que van a ser parte de mi diseño. Fíjense que primero deberíamos comenzar con los aros de cebolla, ¿no? Después los tomates, y el centro, que es lo que más me interesa, son los pacumutos. Entonces, para traer una imagen acá dentro de Photoshop, se debe seguir los siguientes pasos. Archivo, abrir. Se debe presionar Control O, que es lo mismo que archivo abrir. De cualquiera de esas maneras pueden entrar. En este caso me interesan cebollas. Voy a abrir esta imagen. Y tengo varios aros de cebolla ahí. Necesito seleccionar un aro en particular y añadirlo dentro de mi diseño. Voy a usar primeramente, a ver, este aro de acá. Este aro de acá, que podría ser este igual. Ok, para poder seleccionar una imagen o un aro de toda esta imagen, primero me aseguro que esté seleccionada mi capa, busco la herramienta marco rectangular, selecciono, en este caso voy a ocupar esta cebolla de acá, fíjense, estoy seleccionando esta cebollita de acá, una vez que lo selecciono, hago clic derecho y le digo capa vía copiar. ¿Qué han notado o qué ha pasado cuando le di capa vía copiar? Se forma otra capa. Correcto. Ha conformado otra capa, pero solamente, fíjense, con el aro de cebolla que yo seleccioné. ¿Cómo lo compruebo? Porque en las capitas hay unos pequeños ojos que lo que hacen es mostrar y ocultar el contenido. Voy a ocultar el contenido de la capa 1. Y fíjense que en la capa 2 ya se me quedó un aro de cebolla. Vuelvo a activar mi capa 1, que es la que contiene ambos aros de cebolla. Y voy a mover esta capa 2 a mi diseño principal. ¿Con qué herramienta? Con la herramienta mover. Seleccionar o mover. Entonces, con esta herramienta voy a dar clic sostenido izquierdo. Fíjense que yo puedo mover. Voy a ir arrastrando hasta encima del título del documento. Una vez que se me active el documento, sigo arrastrando hasta traerlo al centro del documento. Me va a preguntar si el destino es correcto, le digo que ok y que ok. Y ahí tengo mi primer aro de cebolla. Una consultita. Claro que sí, dígame.
La imagen que me pasaron de la cebolla, digamos, tiene fondo blanco. ¿Cómo lo eliminaría su fondo? ¿Tiene fondo blanco? Sí, en mi caso no ha venido sin fondo. Ya, les muestro cómo se haría. Supongamos que esto viene en un fondo blanco. Lo voy a rellenar para demostración simplemente. Generalmente cuando ustedes la bajan, las imágenes de internet vienen así, ¿no? Vienen con fondo blanco. Ahí está. Bien, cuando se trata de limpiar fondos, hay una herramienta que le vamos a ver un poco más adelante, pero se la voy a mostrar en este momento, que se llama varita mágica. Esta varita mágica lo que hace es trabajar con fondos de un solo color y permite eliminarlo. En este caso, selecciono varita mágica. Si yo le doy clic al fondo, si notan, ha seleccionado todo el fondo. Ahora, presiono suprimir y ha eliminado el fondo. Puedo ir seleccionando todos los espacios en blanco que tengo, suprimir, 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 y así puedo ir limpiando todos los aros de cebolla. ¿Todos tienen la imagen con el fondo blanco? ¿Todos tienen la imagen con el fondo blanco, disculpen? ¿O algunos lo tienen con transparente? Con blanco, profesor. Con blanco. ¿Han podido eliminarlo? Si no, para que yo lo haga paso a paso. Sí, logré eliminarlo, pero se queda marcado. Ya, cuando quede esa marca de selección, para eliminar esa marca de selección, presione Control más la tecla D. Control D lo que hace es eliminar una selección. ¿Desapareció? Sí, sí. Perfecto. Entonces, voy a ir por el segundo aro de cebolla. Busco la herramienta nuevamente, marco rectangular. Y voy a usar otro aro de cebolla, a ver cuál me parece interesante. Voy a usar este aro de cebolla, el que está en la parte derecha. No se olviden que cuando utilizamos la herramienta marco rectangular, antes de poder separar esto, debemos asegurar que la capa esté seleccionada. ¿De acuerdo? La capita tiene que estar seleccionada, caso contrario, no vamos a poder copiarla. Una vez que ya seleccioné, ya estoy seguro de que seleccioné también mi capa, procedo a dar clic derecho encima de lo que seleccioné, porque hay un camino de hormiga demostrando lo que he seleccionado, y le digo capa vía copiar nuevamente. Y si notan, ha creado una nueva capa. Voy a ocultar la capa 1, que es la que tiene todo, y me voy a quedar solamente con la capa del aro que seleccioné. Busco la herramienta mover, seleccionar mover, y lo voy a arrastrar, como hice hace un momento. Clic sostenido izquierdo, lo voy arrastrando hasta el título del otro documento. Vengo al centro y ahí suelto a los mensajes, le digo OK y OK. Y ya me ha traído el otro aro de cebolla. Lo voy a girar un poquito, que quede de esa manera. Siempre que ustedes giren, modifiquen su tamaño de algo dentro de Photoshop, va a quedar como que pendiente, fíjense. ¿Confirma lo que cambió o no? O cancela. Siempre que hagan una modificación, tienen dos opciones. O darle clic aquí, a la flechita de bien, o presionar Enter. Cualquiera de las dos formas es válida. En este caso, lo siguiente que voy a hacer para estos aros de cebolla es darle un efecto como si estuvieran cayéndose hacia el centro. Si yo veo
mi diseño original, fíjense que como que si los aros estuvieran acelerando hacia el centro. En este caso, ¿cómo lo haría? Voy a comenzar con este aro de cebolla. Lo selecciono. Voy a ir a filtro, desenfocar, y voy a buscar desenfoque de movimiento. Filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Ingreso ahí. Y si pueden ver, hay un desenfoque de movimiento que se está aplicando. Yo acá puedo jugar con los ángulos. Fíjense que tengo una especie de círculo. Entonces yo puedo ir jugando con el ángulo que más me beneficie para mi efecto. En este caso yo quiero jugar con 40. Me parece muy bien 40. Voy a dejar en 40. Y la distancia, para que no se vea tan borroso, le voy a poner solo 10. Ahí está. Una vez que hago eso, le doy OK. Voy con el segundo aro. Mismo procedimiento. Filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. También fíjense que 40 grados me queda bien ahí. Ya a este le voy a dar un poquito más, le voy a dar 15. Quiero que se note un poco más la caída. Entonces le voy a dar 15 píxeles de distancia. Y le doy OK. Una vez que tengo estos dos aros de cebolla, ¿cuál sería mi siguiente paso? Tengo tomates. Necesito 2 tomates. Necesito los pacomotos al centro. Y la parrilla. Comencemos entonces. Ya tengo los aros. Voy por los tomates. Para abrir una imagen dentro de Photoshop, puedo hacerlo con Control o archivo, abrir. Ya habíamos visto eso hace un momento. En este caso, voy a ir con los tomates. Exactamente el mismo procedimiento. Si lo tienen de fondo blanco, lo voy a hacer yo fondo blanco para que lo puedan ver de nuevo. A ver si. Si en caso lo tuvieran así, en fondo blanco, buscan la herramienta varita mágica, les decía, le dan un clic al fondo, ya automáticamente él captura todo lo que es el color de fondo blanco y le dan suprimir. Van a otra parte blanca que quieran eliminar y suprimir. A otra parte blanca, suprimir. Si quedó una selección hecha, por ejemplo ahí, para desaparecer esa selección, control más la tecla D y le elimino la selección. Ahora debo llevarme estos tomates, o 2 tomates al menos, a mi diseño, a mi composición. Así que primero me aseguro que mi capa esté seleccionada, que en este caso es la capa 1. Busco la herramienta marco rectangular, que es la que hemos estado usando. Selecciono el tomate que deseo llevarme. Hago clic derecho encima de la selección y le digo capa vía copiar. Voy a hacer lo mismo, pero para el segundo tomate. Selecciono, clic derecho, capa vía copiar. Pero acá hay un problema. Y yo sé que alguna vez se van a topar con este problema. Si yo en este momento le doy capa vía copiar, fíjense el error que me está lanzando. No se ha podido crear una nueva capa a partir de la selección. ¿Y eso se debe a qué? A ver quién se dio cuenta. Estamos en la capa 2. Correcto, muy bien. En la capa 2 no existe este elemento. ¿En qué capa es la que existe este elemento? En la capa 1. Es por eso. Ese es un error que se van a tropezar bastante. Cuando trabajan con varios elementos, a veces se nos pasa.
Entonces, me aseguro que esté en la capa principal, hago clic derecho, y ahora sí puedo decirle copiar vía capa. Y ya tengo mis dos elementos, mis dos tomates. La capa 1, voy a ocultar lo que esté dentro de la capa 1, y me voy a quedar con estos dos elementos. Busco la herramienta, nuevamente seleccionar a mover. Primeramente me voy a llevar este tomatito, clic sostenido hasta el título. Una vez que se activa el título, suelto en el centro del documento. Le doy OK y le doy OK. Si quiero que este tomate tenga una especie de aceleración hacia el centro, ¿cómo lo hago? Esto lo puedo girar un poquito. Y siempre debo confirmar o presionar Enter, ¿no? ¿Cómo hago que tenga una especie de aceleración hacia el centro? Voy a filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. Y acá está bien en 15, lo voy a mantener en 15. Su ángulo lo voy a cambiar un poquito. Ahí me queda mucho mejor. Le voy a poner un ángulo de 16. Le doy OK. Y ahí tengo mi tomate ya creado, ¿no? Vuelvo nuevamente a mis tomates, al documento de los tomates. Selecciono el siguiente tomate y lo arrastro nuevamente hasta mi documento. Le doy OK. OK. Y tengo el segundo tomate en esta parte. Lo mismo. El mismo efecto voy a aplicar. Filtro. Perdón, una vez que ustedes cambian o rotan o el tamaño de una imagen, no se olviden que deben confirmarlo o presionar Enter. Ahora sí, voy a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, voy a cambiar su ángulo ahí, quiero que apunte más hacia abajo. Entonces ya voy buscando y voy jugando con los diferentes tipos de ángulo, que en este caso me parece muy bien 78, y vamos a ponerlo solamente en 10. 78, 10. Le voy a dar OK. Y ya tengo entonces mis cebollas y mis tomates cayendo hacia el centro. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Tengo la cebolla, tengo los tomates. Me toca trabajar con los... ¿Cómo lo conocen? A ver, sé que hay varias personas conectadas de distintas partes de Bolivia. ¿Cómo lo conocen en su departamento? ¿Cómo lo llaman? Brochetas. Pacumutos. Brochetas, pacumutos, jivas. Perfecto, entonces las brochetas, pacumutos y jivas las vamos a utilizar ahora. ¿Cómo abro una imagen? ¿Cómo abro una imagen en Photoshop? Archivo. Control O. Control O o archivo abrir. Perfecto. En este caso, vamos a abrir los pacumutos que tenemos. Ahora sí nos topamos con un fondo blanco. ¿Se pueden notar? ¿Qué diferente tiene este fondo blanco? Uno, que hay un candado. Si pueden notarlo, ahí dentro de mi capa hay un candado. Antes de tocar cualquier cosa a esta imagen, no me va a dejar hacer absolutamente nada. Primero debo desaparecer el candado. ¿Cómo elimino el candado? Doble clic encima del candadito. En el mensajito que no va a salir, simplemente le dan OK. Y no es más, ha desaparecido el candado. ¿Ok? De esa manera le quitamos el bloqueo a una capa. Eso, los tipos de bloqueo también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo elimino o desaparezco este fondo blanco? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramienta trabajan con colores uniformes? La vimos con los tomates, lo vimos con la cebolla. La varita mágica. Perfecto, varita mágica es la que trabaja con fondos uniformes. Entonces busco varita mágica.
clic al fondo y ya me seleccionó absolutamente todo el fondo. ¿Cómo elimino? Suprimir. Suprimir, muy bien. Quiero eliminar esta selección que se creó cuando seleccioné el fondo. ¿Cómo lo elimino? Control D. Perfecto, control D. Control D permite eliminar una selección que hayan creado. Ahora, si yo busco la herramienta mover, siguen estando los pakumutos, las IVAs, pero están juntas. Necesito separarlas por capas. ¿Qué herramienta me ayuda a hacer esto? Herramienta marco rectangular. ¿Se acuerdan de esta herramienta, no? Entonces procedo a seleccionar mi primer pakumut o mi primera jiba. Le doy clic derecho encima de la selección y le digo capa vía copiar. Listo. Ya tengo el primero. Fíjense que ya tengo el primero. Voy al segundo. Clic derecho, capa vía copiar. ¿Por qué me sale este error? Porque está en la capa 1. Perfecto. No me voy a cansar de recalcárselo. Siempre deben asegurarse de que tengan seleccionada la capa maestra a la cual se va a realizar la copia. Clic derecho, copiar. Ahora sí. Ahora sí ya tengo la capa que contiene el pakumuto 1 y el pakumuto 2. Busco la herramienta seleccionar o mover. Me voy a llevar primeramente este señor. Clic sostenido, lo arrastro hasta el título y suelto. Le doy OK y OK. Necesito girar con un ángulo esta jiba. Para eso hago lo siguiente. Le voy a dar clic a esta esquinita, un clic izquierdo. Si notaron, en la parte superior, barra de propiedades, se habilitó algunas propiedades. Y entre esas varias propiedades hay una que se llama ángulo o rotación. En este caso yo le voy a poner 45. Presiono Enter y ya me creó un ángulo de 45 para esa jiba, ese pakumuto que acabo de crear. No se olviden presionar Enter después de darle el cambio. Después de esto, vuelvo nuevamente y traigo mi segunda jiba. Selecciono la jiba con la herramienta seleccionar o mover. Clic sostenido y lo arrastro nuevamente hasta mi documento. OK y OK. ¿Cómo hago para habilitar los ángulos o la rotación que tengo aquí? Clic a la esquina, parte superior o cualquiera de las esquinas. Le doy un clic. Derecho. Izquierdo. Y acá, si a un lado es 45 grados y quiero el sentido contrario, ¿cuánto debería ser? Menos 45. Menos 45, ¿no? Perfecto. Entonces ahí ya lo voy acomodando, ¿no? Que vaya luciéndose. Ya a criterio de ustedes ya lo van acomodando para que quede más pintudo ahí. Ya vamos teniendo entonces, de a poquito, nuestro diseño. Si no les gusta el ángulo, es a criterio. Ustedes pueden ir a la parte superior de la imagen y empezar a girarla a su gusto. No hay problema. No se olviden que después de cambiar su ángulo, deben presionar Enter. Lo mismo acá. Si no me gusta cómo quedó, manualmente lo modifico y Enter. Ya a criterio de cada uno de ustedes se lo dejo. Bien. Una vez que tengo los pakumutos ya puestos en mi composición, voy a trabajar con lo siguiente. Necesito la parrilla. Necesito traer la parrilla dentro de mi composición. Entonces, para abrir una imagen, aunque ya tenemos varias abiertas, por ejemplo, cebolla, lo voy a cerrar. ¿Desea guardar cambios? No. Tengo tomates también abiertos. ¿Desea guardar cambios? No. Los pakumutos ya los usé. ¿Desea guardar cambios? No.
Estoy haciendo espacio para que no me vaya consumiendo más tamaño a mi ventana, si no se va a ir haciendo más larga el título y va a ser más complicado arrastrar los elementos. Ahora sí. Archivo, abrir. Voy a traer, en este caso, la parrilla. No sé con qué fondo que le está saliendo a ustedes. Ustedes me dicen con qué fondo les está saliendo. ¿Con fondo blanco? ¿O ya le sale transparente esta No, imagen? con fondo blanco, licenciado. Con fondo blanco. Pero ya saben cómo eliminarlo, ¿no? Varita mágica. Varita mágica. Varita mágica. Entonces, elimínenlo. Yo los voy a esperar un ratito para continuar a partir de que ya lo tengan eliminado. Perdón, ¿será que nos puede proporcionar las imágenes? Yo no lo tengo, por ejemplo, no sé, estaba revisando y no lo tengo. Claro que sí. Voy a intentar pasársela en este mismo momento. Eso. Muchas gracias. Muy bien. No me está dejando pasarlas en este momento, les comento, pero yo los pasé, sí, temprano a las imágenes. Voy a pedir ahorita voy a pedir que se las vuelva a mandar al grupo. Denme un minutito, por favor. Enseguida se los van a ir pasando al grupo donde están añadidos. Bien, entonces, ¿pudieron tener la imagen hasta aquí? Para los que me estaban siguiendo, ¿pudieron limpiar la imagen? Sí. Perfecto. Entonces voy a buscar la herramienta mover, selecciono la imagen de la parrillita, clic sostenido, llevo hasta el título y arrastro. Ok y ok. Ahora acá nos vamos a topar con dos pequeños detalles. ¿Qué notan de diferente? A ver, de diferente al diseño que tenemos, ¿no? Uno que es el tamaño de la imagen, ¿no? Fíjense que el tamaño queda un poco muy chico. Para cambiar el tamaño de una imagen acá dentro de Photoshop sin afectar la resolución, o sea, sin perder calidad, puedo ubicarme en una esquinita, presiono la tecla Shift y le voy aumentando el tamaño. Presiono Shift y voy aumentando el tamaño. Ahora, una vez que cambio el tamaño, siempre debo confirmar. ¿Cómo se confirma? Con el icono de aquí en la parte superior o presionando Enter. Detalle número 2. Si se dan cuenta, los pakumoto tendrían que estar encima de la parrilla y no la parrilla encima de los pakumoto, ¿correcto? Me dejo entender, ¿no? Sí. Entonces, debo cambiar la jerarquía de dónde están ubicadas mis capas. Si yo busco aquí, fíjense, la capa que contiene la parrilla está encima de los pakumoto, entonces necesito llevarla debajo de ellos. Le doy clic sostenido, clic izquierdo sostenido y lo arrastro
debajo de los pacomutos. Y ahora sí, ya me está quedando como yo quería, ¿no? Vuelvo a repetir, si les está quedando así encima, ustedes vienen a la capita, clic sostenido y lo arrastran debajo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer en esta parte? Ya tengo mi cebolla, ya tengo mis tomates, tengo mis jibas o pacomotos ahí. Si se han dado cuenta, hay un detalle en el fondo. ¿Ven esa especie de humo que sale detrás? Sí, ¿Se nota ese efecto? sí. Bien, con ese efecto vamos a ver un poquito lo que es el modo de fusión de capa. Cuando una capa se fusiona se puede basar en la luz, tanto en colores blancos como en colores oscuros. En este caso, vamos a verlo a través de un efecto llamado trama. Voy a traer la imagen, archivo, abrir, y voy a traer la imagen humo. Le doy OK. Esta capita, fíjense que es fondo negro y el humo de color blanco. Y está bloqueada. Entonces, lo primero que voy a hacer es desbloquear. Le doy doble clic ahí al humo y le doy OK. Una vez que ya tengo desbloqueada la capa, puedo trabajar sin ningún problema con ella. Hago clic sostenido izquierdo y procedo a arrastrar hacia el documento y lo suelto. Más o menos lo ubico donde va a ir el humo. No importa que tenga ese fondo negro, no nos interesa en este momento. Más o menos lo ubico ahí. Y le voy a cambiar el modo de fusión de capa. ¿Cómo lo cambio? Voy a ir a la parte superior. Fíjense que acá dice modo normal. Pero yo necesito trabajar con otro modo que me ayude a fusionar estos elementos. Entonces, ahí le doy clic en modo normal y voy a buscar algo que se llama trama. El modo de fusión trama va a eliminar todo lo que son negativos o colores negros y me va a dejar con los positivos que son los blancos. Entonces selecciono trama y el efecto, fíjense que el humo debe quedar por detrás de los pacomotos. Entonces, nuevamente trabajamos con la jerarquía de dirección de capa. Así que esta capita que contiene el humo, lo voy a llevar debajo de los pacomotos. Y me va a quedar así. ¿Pudieron llegar hasta ahí? La imagen del humo no está en el Drive. Sí, licenciado, no hay esa imagen. No le llegó la imagen. Ya, de todas maneras ya hablé con la Solo coordinadora 4 del curso, se las voy a hacer llegar al finalizar la clase, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan practicar. De todas maneras, ahí tienen el número del instituto también. Vamos a ayudarlo con las dudas o preguntas que tengan. No hay ningún ¿Podría problema. repetir eso de la trama donde se entraba? Claro que sí, lo voy a eliminar. Tengo la imagen del humo, ¿correcto? Arrastro esta imagen hasta mi diseño. Ahí lo traíamos, ¿no? La imagen del diseño. Ahora, existen los modos de fusión de capa. Aquí en normal, fíjense, donde dice normal, están los modos de fusión de capa. En este caso, el modo de fusión de capa que me ayuda a eliminar los negativos y a resaltar los positivos, se llama trama. Entonces utilizo trama y si pueden notar, ya me quedo con los colores blancos y los negros se han eliminado, ¿no? Prácticamente. Ahora necesito que este humo quede por detrás. Entonces trabajo ahí con las jerarquías de capa. Selecciono esta capa y lo pongo en la parte detrás de los pacomotos. Y ahí me quedaría.
Perfecto. Por último, vamos a añadirle un texto a nuestro diseño, un texto simple, para que resalte ahí, ¿no? Voy a venir entonces a mi caja de herramientas, voy a buscar la herramienta texto horizontal, que es el normal que se ocupa, voy a dar un simple clic y me va a permitir escribir. Voy a poner, no sé, IVAs. Jiva Tres Lagunas, no sé, un nombre por decir. Y pongo mi texto en esa parte. Ahora, cuando hablamos de un texto dentro de Photoshop, podemos cambiar varias cosas, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, aquí a las capitas de texto, pueden ver que se creó una capa, pero no cualquier capa. Esta capa tiene como representación una T que representa un texto. Entonces, si yo le doy doble clic a esa T, me ha seleccionado el texto. En la parte superior me da sus propiedades. Usted puede cambiar la tipografía, me dice, solo por cambiarlo. Puede cambiar el estilo, el tamaño en el cual va a trabajar. Puede cambiar la alineación al centro, izquierda, derecha. Puede trabajar con el color del texto. Si yo, en mi caso, fuese otro color el que yo quisiera, lo puedo cambiar, si pueden verlo ahí. Y con la herramienta seleccionar o mover, ya puedo darle el último toque, ¿no? Si quisieran hacerlo un poco más ameno este texto, yo le aconsejaría, por ejemplo, darle una sombra. Para poder darle sombra a un texto, a darle una sombra al texto de dentro de Photoshop, debo hacer lo siguiente. Me ubico dentro de la capita texto que acabo de crear. Al lado, a la parte derecha, hay un espacio vacío. Le doy doble clic y se me va a habilitar algunas propiedades o estilos de capa. Una de las propiedades que me interesa se llama sombra paralela. Le voy a dar clic ahí. Fíjense que cuando yo desactivo, ahí no hay sombra, pero si lo activo, miren. Miren cómo resalta mi letra. Ahora, dentro de sus propiedades, sombra paralela, podemos cambiar el color de la sombra, la opacidad, su ángulo, la distancia y el tamaño y un montón de cosas más que nos ayudan a mejorar nuestro diseño, ¿no? Por último, le doy OK. Jiva Tres Lagunas. Perfecto. Bien, ¿alguna duda, consulta? Hasta aquí. Espero que les haya gustado el curso. Sé que es a grandes rasgos. Son un montón de cosas y herramientas que componen Photoshop, pero según las clases ya van a ver que esto se hace tan cotidiano como respirar. Es como cualquier cosa, ¿no? Si lo practicas tanto, se vuelve tan normal como respirar. ¿Dudas, consultas? ¿Qué les ha parecido? Licenciado, Sí, dígame. sabe que a mí también me aparecen las imágenes en blanco, pero al utilizar la varita, le hago los mismos pasos que usted hace, pero me aparece un recuadrito en mi hoja donde me dice rellenar, me indica. Ah, ya. O sea, no puedo borrar, o sea, no Ya. puedo volverlo transparente. Tiene que borrar el candadito. Exacto. Haga lo siguiente. Fíjense que el candadito debe estar bloqueando la capa en este momento. Por eso no le está dejando hacer ningún cambio. A ver. Elimina el candadito y ya se habilita todo. Desbloquee el candadito y ahora intenta hacer el mismo procedimiento con la varita. Ya. Perfecto. Sí, ya está, Lice. Perfecto. Siempre tenemos que revisar el candadito porque nos va a restringir para la hora de hacer cambios. Si bien algunas veces es útil, ya lo vamos a ver más adelante,
pero algunas veces nos complica un poco con el tema de edición. Bien, el día martes se va a iniciar este curso, así que quedan cordialmente invitados para inscribirse. A los que Cierto. les interese saber más sobre lo que es composición en diseño de Photoshop para redes sociales, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan, chicos? ¿Qué les ha parecido? Disculpe, ¿cómo podemos agregarnos a ese grupo? Me interesa saber sobre el curso. ¿Dónde le pasaron el link para poder entrar al curso? ¿No se lo comunicaron a través de un grupo? No. Ya, yo les doy el número aquí. ¿Pueden anotarlo? Claro que sí, gracias. 753 39 88 5. Ok, ya la anoté. 753-39-885. Ok, muchas gracias. Doy por qué. Estamos en contacto entonces, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Y será hasta en otra ocasión. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias por su atención. Bien explicado. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Chao, chao. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos van a compartir esta grabación, Inge. Así es. Ha quedado todo grabado. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien. Buenas noches a todos. Chau, chau.